Bienvenidos una tarde más a nuestro canal, a vuestro canal, para trabajar herramientas. Algún capítulo hacia atrás contamos la leyenda de la Cerrada de Utrero y mencionamos un lugar, el Chorreadero de Linarejos, hoy en día conocido como la Cascada de Linarejos. No es más que una cascada que se desploma al río Guadalquivir, en la misma Cerrada de Utrero, en un precioso salto, y que proviene del arroyo de Linarejos. Es una cascada, un chorreadero, como decían los antiguos de la sierra, estacional. ¿A qué nos referimos? Mirad, mucha gente cuando va a visitar la sierra de Cazorla y de Segura no se da cuenta de que es una sierra de grandes contrastes. ¿Vale? Es una sierra en la que efectivamente hay mucho agua. De hecho, en la antigüedad se la conoció como la Sierra del Agua, de ahí al nombre del libro de la editorial de la Universidad de Granada, de don Antonio Castillo, la Sierra del Agua, ¿vale? Pero que es una sierra de grandes contrastes. Hoy en día, con el cambio climático, uno ya no sabe muy bien a qué atenerse y a qué acogerse, ¿no? Pero normalmente ha sido siempre una sierra de muchas lluvias y grandes nevadas en invierno, y de un estío de mucha sequía y muy caluroso. Esto sin contar pues cuando entran periodos, temporadas de 3, de 4 años de sequía, pues que el panorama pues se pone bastante feo a lo largo y ancho de toda la sierra. De todas maneras, yo siempre doy la misma opinión. El que quiere ir de turismo, me da igual la época del año. El que quiere ir a disfrutar el monte, a Cazorla, Segura y Las Villas, hay que ir o a finales de septiembre para la berrea, o durante todo el invierno, o como fecha tope la primavera, que en primavera la sierra se pone muy bonita. En cuanto empieza el estío, en cuanto empieza el verano, yo desde luego para disfrutar del monte no recomiendo para nada ir. Estoy diciendo que el chorreadero de Linarejos, la cascada de Linarejos, es una cascada estacional. Cuando llega el verano, al igual que el nacimiento del Guadalquivir, que se queda prácticamente seco, mucha gente en verano va a ver el nacimiento del Guadalquivir y vuelven despagados porque nadie se lo ha advertido, que es un nacimiento que cobra fuerza en invierno con las nieves y con las lluvias, ¿de acuerdo? Pues con la cascada o el chorreadero de Linarejos ocurre más o menos lo mismo. En invierno echa agua, es muy bonita, es una pasada de chorreadero y de cascada, como ahora veréis en unas fotos que os voy a poner. Si los inviernos ya han sido buenos, de nieve, de lluvia, de llover tras la nieve, ¿de acuerdo? Es una cascada encima más impresionante aún. Es de una belleza francamente muy bonita. Y este lugar encierra una oscura leyenda. Antes de contaros la leyenda, voy a repetir una anécdota que creo que ya he contado en algún otro vídeo, en algún otro capítulo en vídeo del canal, y es el maldito y denostado, no sé cómo decirlo, la mala praxis de cambiar los topónimos a las sierras. Cuando a los accidentes geográficos, a los topónimos, a las fuentes, como lo queramos decir, cuando les cambiamos los topónimos a las sierras, nos estamos cargando de un plumazo, las raíces y la cultura de la sierra. Ya no es algo tan importante como haber pasado a llamarle cascada cuando las sierras siempre fueron chorreaderos. Eso, a fin de cuentas, es una evolución de la palabra, ¿vale? La palabra en sí, cascadas, entraron en la sierra prácticamente con los primeros cazadores que empezaron a llegar al coto nacional mediados de los 50, principios de los 60. Aquí en la sierra, que siempre había sido una sociedad muy ecléctica,
ya he repetido muchas veces que hasta los años 50 no se construyó la primera y única carretera que atraviesa toda la sierra, ¿vale? Entonces era una sociedad ecléctica, era una sociedad cerrada, ¿vale? Con sus costumbres y con sus tradiciones muy enraizadas y muy cuidadas, ¿eh? A las cascadas se les llamaba chorreaderos, ¿vale? Bueno, ya no es el problema de pasar a denominarle a un sitio, a una cascada, de cambiarle el nombre de chorreadero a cascada, que a fin de cuentas es una evolución del nombre. El problema viene cuando tú cambias el topónimo, el nombre. Una de las veces que más coraje me dio, que más rabia me dio, y digo que ya lo he contado en otro vídeo, fue estando delante del supermercado de Martín, en La Fuente, en, en la aldea ya convertida en una población turística eh, de la sierra conocida como Arroyo Frío. Se me acercan un grupo de turistas, se ve que me vieron las pintas de monte que llevaba, iba con botas, pantalones verdes, camiseta verde, y me dijeron, oiga, ¿usted es de aquí? Y yo, no, 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 lo siento, no soy de aquí. Vaya, pues a ver a quién le podemos preguntar. Y yo digo, no soy de aquí, pero a ver, les puedo ayudar en algo? Y dicen, sí, estamos buscando la cascada de la cola de caballo. Yo ya lo había oído más de una vez y no había dado demasiado crédito, ¿vale? Porque decía, madre de Dios, es increíble y harto difícil de creer. Además, es que es una situación que ha llegado con la eclosión del turismo desbordado. Y muchas veces lo ha provocado gente que se ha presentado en los negocios turísticos a trabajar, trabajadores de temporada, porque a los trabajadores que están durante el invierno, que son serranos, que son oriundos, nativos, no se les ocurre bajo ningún concepto, ¿vale? Y esta gente que ha venido a trabajar durante temporadas, pues ya está, van, ven el sitio, les gusta y luego se lo van comunicando pues a los clientes, a la gente y hacen este tipo de cosas. Yo me quedé muy serio mirando al grupo este de personas que me preguntaban, a la familia esta que me preguntaba, y yo digo, sí, sí, claro, digo, pero bueno, tienen 900, ya lo creo, tienen ustedes cerca de 900 kilómetros para llegar. Claro, se me quedan mirando todos y el cabeza de familia con cara de enfadado dice, oiga, no me tome usted el pelo, que me han dicho que está a menos de 20 minutos de aquí. Y yo digo, ¿la cola de caballo? Digo, no, mire, la cola de caballo que se va por el sendero de los cazadores, digo, no está a 20 minutos de aquí, ¿eh? Lo tiene usted más o menos a 900 kilómetros. Oiga, que a mí yo le aseguro que los apartamentos me han dicho, yo digo, mire, vale, perdone, digo, perdone, se lo voy a explicar. Estaba, tiene usted razón, estaba yo divagando un poco. Digo, mire, aquí no existe la cascada de la cola de caballo. La cascada de la cola de caballo está en los Pirineos, ¿de acuerdo? Es muy conocida y es muy bonita. Aquí lo que hay es la cascada de Linarejos. Claro, se me quedaron todos mirando y dice, ¿pero esa está a unos 20 minutos de aquí? Digo, sí, señor. Y se hace un recorrido, hoy en día ya muy turístico, con barandillas, muy bonito, por lo que se llama una cerrada, ¿eh? Y la cascada, pues en estas fechas, está echando agua y no está en su máximo esplendor, pero está echando agua, está bonita. Se pueden acercar ustedes a verla y ahora les indico yo dónde tienen que ir con el coche. El hombre, pues muy agradecido y tal, dice, pero entonces, ¿de verdad que no es la cola de caballo? Y mantuve hasta que les acompañé al parking que tiene el pueblo un poquito más adelante de la fuente del supermercado Martín, fui hablando con él pues 4 o 5 minutos, ¿no? Y le dije, mire, es que esto que están haciendo personas que vienen a trabajar aquí a los negocios fundamentalmente no tiene nombre, es cargarse la cultura de un lugar de golpe y porrazo. Eso se llama la cascada de Linarejos o de la mujer muerta. Y si usted lo quiere decir aún mejor, y cuando vuelva al apartamento se lo quiere explicar a quien se lo ha dicho usted, puede llamar el chorreadero de Linarejos o de la mujer muerta. Digo, y mire, y además tiene una bonita leyenda que como usted veo que pone interés por aprender las cosas y por hacerlas bien, se la voy a contar para que cuando llegue allí la tengan en cuenta. Y esa leyenda básicamente es la que os voy a contar hoy en mi vídeo.
El chorreadero de Linarejos se despeña desde lo alto a lo que es la Cerrada de Utrero, que ya hablamos de ella, y del río Guadalquivir. Si en vez de empezar a hacer el recorrido de la Cerrada de Utrero desde Vadillo Castril, desde el puente de la Cerrada que se llama, seguimos subiendo, llegamos a un desvío que nos lleva a un área, una zona recreativa que se llama la zona recreativa de Linarejos. Ahí, desde esa zona, tras un paseo, se llega al precipicio, a la barrancada, al farallón, a la pared, por la cual se despeña o se descuelga la cascada de Linarejos o de la Mujer Muerta. Hasta ahí pues va recorriendo el río pues como un río de montaña. Ahí hay una antigua área recreativa que ya está pues en desuso porque antiguamente era campamento juvenil, había una piscina de río fluvial, de esas piscinas que hacía antiguamente el Icona aprovechando los márgenes de los ríos, un kiosquito, pero antiguamente en esa zona, en la zona alta de Linarejos, hubo una cortijada. Y cuenta la historia que en la cortijada, los cortijeros, el matrimonio de cortijeros, aquel era el cortijo de Linarejos, claro, si los topónimos, arroyo de Linarejos, área de Linarejos, cortijo de Linarejos, chorreadero de Linarejos, los topónimos no suelen tener mucha equivocación, ¿de acuerdo? Pues al lado del arroyo de Linarejos estaba el cortijo de Linarejos. Y los cortijeros tenían una hija que la pobre parece ser que tenía una hoy en día lo correcto es decir capacidades diferenciadas. La pobre chiquilla era una cría pues que había nacido con capacidades diferenciadas, ¿vale? Y pues siempre no estaba escolarizada. De todas maneras, aquella época en la sierra había muy pocos chiquillos escolarizados, ¿eh? Habían las típicas escuelas unitarias, ¿vale? Que se encontraban en Vadillo Castril y los padres tenían que estar a las atenciones de los cortijos y en muy escasas ocasiones, salvo los propios niños que vivían en las aldeas y hasta una determinada edad, no solían ir al colegio los niños, ¿de acuerdo? Esta niña, por sus capacidades diferenciadas y de la época a la que estamos hablando, que probablemente fue principios del siglo XIX, pues, perdón, principios del siglo XX, finales del XIX, esta niña se ve que no estaba escolarizada y que estaba todo el día en el cortijo de arriba abajo, jugando y correteando, mientras que los padres pues trabajaban en el cortijo. Se ve que la niña ya no era tan niña, ya era mocita, que dicen en la sierra, ¿vale? Y había un buhonero, un recobero, un marchante, que acertaba a pasar por allí cada X tiempo, cada determinado tiempo, con los pedidos en sus recorridos de venta ambulante, pues con los pedidos que le pedían los cortijeros. Y se llevaba muy bien con la niña, había conocido a la niña desde pequeñita y siempre la llevaba algún detalle, pues una muñequita de trapo, un tal, siempre le llevaba algún detalle. Dicen que como la niña ya se había hecho mocita y ya tal, pues aquella vez, pues parece ser que lo que le llevó fue un agua de colonia, una colonia. No me atrevo a decir perfume porque me figuro que a tanto no llegaría el tema. Y bueno, y la niña estaba loca de contento, primero por la visita, porque no era muy habitual recibir visitas en los cortijos, luego porque era una persona para ella conocida desde pequeña, sabía que siempre que venía el marchante o el buhonero, o como lo queramos llamar, le traía algún detalle y la niña pues estuvo loca contenta con él de todas las horas que estuvo allí, comió allí en el cortijo como solía ser la costumbre y a primera hora de la tarde se despidió para seguir camino porque quería atravesar con sus bestias los campos de Hernán Pelea para salir a la zona de La Matea, Don Domingo, Santiago de la Espada, hoy en día solo Santiago Pontones, los Pontones, para salir a aquella zona, al Artuñido, para salir a toda aquella zona de allá.
Bueno, pues se despidió el marchante, el buhonero, se fue, pues hasta la próxima que pase, con los recados, la lista de recados que le habían dejado los cortijeros para el próximo viaje, y estaban los cortijeros en sus faenas, en sus labores, cuando de repente se dan cuenta de que desde hace un buen rato echan a faltar a la niña. La niña no está, la niña no está, empiezan para arriba, empiezan para abajo, la niña no está, la niña no aparece, la niña no está, ya empiezan a dar voces, empiezan a recorrer toda la zona de campo y de bosque de alrededor en la que la niña habitualmente se solía mover, y ya cuando empieza a hacerse ya una hora tarde, que prevén que va a anochecer, pues empiezan a dar la alarma a los vecinos de las cortijadas de alrededor. Alguien baja a Vadillo, ¿vale? Y de alguna manera avisan a la Guardia Civil, no sé si de Vadillo o de la Iruela, ¿vale? Exactamente no sé si en Vadillo llegó a haber alguna vez cuartel de la Guardia Civil. Lo más probable es que se avisara a la Guardia Civil de la Iruela. Bueno, pues pasaron las horas, encendieron lo que se solía hacer en estos casos, acordaros de lo que contamos del entierro del tío Feligrés, encendieron grandes hogueras alrededor del cortijo para que la niña, si se había extraviado, pudiera encontrar el regreso al cortijo. Agarraron teas, hicieron unas especies de fachones, ¿vale? De antorchas, de fachones, y siguieron buscando con la ayuda de los vecinos, y la niña no aparecía. Al día siguiente, muy temprano por la mañana, se presentó la Guardia Civil, estuvieron hablando con los padres, recabaron toda la información. Total, que al buhonero, al marchante, se le paró y se le detuvo en la zona que antes hemos mencionado, en la zona de Santiago de la Espada, Pontones, Nacimiento del Río Segura. Por allí, al día siguiente, le dio el alto la Guardia Civil y se le llevó al cuartel de Santiago de la Espada para hablar con él y averiguar si él tenía alguna idea de lo que había pasado. Bueno, pues se ve que la Guardia Civil le interrogó. Estamos hablando de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Le interrogaron, le preguntaron por activa y por pasiva si la niña se había ido con él, si sabía algo de la niña, si la niña le había seguido, si él no se había dado cuenta, si la niña le había acompañado, si sabía dónde estaba la niña, que no fuera tonto, que a ver si la tenía escondida, que a ver si tal y que cual. Y el buhonero y el marchante, que no, por Dios que no, que no, por Dios que no, que la conozco desde pequeña, que no, que no, que válgame, que ahora al revés, el que estoy preocupado soy yo, que le ha pasado a la chiquilla, tal y que cual. Pues me vuelvo al cortijo para ayudar a los padres, y la Guardia Civil le dijera, no, tú no te mueves, tú no te vuelves a ningún lado, no vayamos a empeorar, no vayamos a empeorar la fiesta. Tú de momento te quedas aquí en Santiago de la Espada, en Santiago de Pontones actualmente, hasta que veamos en qué queda el tema. Te quedas preventivamente aquí y ya te diremos, y no se te ocurra moverte, ¿vale? Total, días, semanas buscando a la niña, ya llegó el invierno, ¿vale? Ya perdieron toda la esperanza, y ya habían anteriormente, con la llegada del buhonero, ya habían caído los primeros fríos, las primeras heladas, habían caído esos, habían por las mañanas se habían hecho esas pequeñas plaquitas de hielo que se hacen en las primeras heladas del otoño, cuando está llegando el invierno. Pero ya pasadas las semanas, el mes, ahí ya se presentó el invierno de verdad, se presentó el caballo blanco. La nieve, la sierra se cubrió totalmente de blanco, se cubrió totalmente de nieve. Los vecinos cada vez fueron abandonando más lo de buscar a la niña, se resignaron. Bueno, pues yo cuando vaya para tal sitio, si la veo, os digo ya. Pero ya aquello de una búsqueda exhaustiva, pues se terminó. Los cortijeros se quedaron solos en su cortijo,
en su desgracia y pasó todo el invierno. Nadie nunca más volvió a saber nada de la niña. La niña desapareció como por arte de magia. Nadie supo nada de ella. Llegó la primavera, llegó el deshielo, se empezó a ir la nieve, empezó con el deshielo a subir el caudal de las fuentes, de los arroyos, y el arroyo de Linarejos no era menos, es un arroyo de alta montaña, empieza a deshelar y empieza a bajar el agua por el arroyo fuerte. Y ya pues todo el mundo por aquel entonces había perdido las esperanzas de encontrar ni de que apareciera la niña. Pues en aquellas estaban cuando una persona, parece ser que un pinero, una persona de las que trabajaba en la madera, ¿vale? Un aserrador, un hachero, un pinero, había bajado desde la población de Vadillo Castril, que por aquel entonces eran simplemente unas cortijadas, ¿vale? No sé en lo que se convirtió posteriormente, que había bajado de aquella zona y quería llegar a Arroyo Frío. ¿Y por dónde iba? Pues atravesando la Cerrada de Utrero. ¿Os acordáis de la leyenda del marchante y del toro peleando en la Cerrada de Utrero, no? Y que contamos que había un paso natural, estrecho, una cerrada que se llama, que unía las dos zonas. Pues esta vez aquel pinero, aquel maderero, aquel hachero, aquel aserrador, hacía el sendero en sentido contrario, bajaba a buen paso para llegar a Arroyo Frío. Al llegar a los pies de la cascada de Linarejos, del chorreadero de Linarejos, llevaba bastante sed y decidió separarse unos metros, tan solo unos metros, del sendero que bajaba de la cerrada, ¿vale? Para en la poza en la que se forma, en la que se desploma la cascada, la cascada se desploma en una primera poza principal y luego en varias secundarias, ¿vale? Pues para en una de las pozas, yo creo que tengo entendido que era la principal, beber agua. Efectivamente llegó al borde de la poza en la que se despeñaba la cascada, se agachó en el agua, metió la mano en el agua para beber y de repente, ante su asombro, se llevó un susto de muerte y pegó un bote para atrás que casi se despeña, ¿vale? Había visto una cara dentro del agua. No daba crédito, se recompuso, se recentró, se asomó despacio. Estamos hablando de épocas de que la gente de la sierra era muy supersticiosa, claro. Y acordaros que las fuentes, los lagos, los ríos, eran sitios de muchas leyendas de janas y seres mitológicos y cosas así, ¿no? Se recompuso, se volvió a asomar de verdad, despacio, y vio que de verdad había la cara de una mujer dentro del agua, y el cuerpo, ya vio también el cuerpo, todo cubierto de toba. Toba sin calcificar todavía. O sea, lo que es ese musgo verde, esa alga verde que por la calcificación del agua hacen los ríos, los arroyos, y que luego con el tiempo cuando se sedimenta y se endurece se convierte en piedra de toba, ¿no? Pero por aquel momento la imagen femenina que había dentro del agua estaba pues como llena de algas de toba, ¿no? Y claro, se quedó petrificado y no se lo pensó dos veces. Había oído hablar de la historia, salió a correr sendero abajo, fue a Arroyo Frío, contó lo que había pasado, se dio aviso a la Guardia Civil, se presentó la Guardia Civil, dieron aviso a que bajaran los padres, porque efectivamente lo que intuyeron fue así. Cuando llegó el juez y ordenó que se sacara el cuerpo del agua, solían ser lo que se llamaba por aquel entonces, en aquellos sitios tan pequeños, solían ser jueces de paz, que se llamaban, ¿de acuerdo? Ordenó que se sacara el cuerpo del agua. Efectivamente, ante la tragedia, era la hija de los cortijeros. El drama fue espeluznante. Allí se habían arremolinado pues casi todos los vecinos de Arroyo Frío.
Habían bajado otros tantos de la Cortijada de Vadillo Castril, la familia de la niña, la Guardia Civil, el cura se personó también, el juez de paz. Y bueno, y allí ya no quedó más remedio que otra cosa que hacer que levantar el cadáver y llevarlo a la Iruela, hacia el cementerio de la Iruela, pues para hacerle las honras fúnebres y darle cristiana sepultura. A continuación de esto vienen las deducciones, pero la que realmente toma fuerza, ¿vale? Y toma credibilidad es la que redacta la Guardia Civil. Y parece ser que la Guardia Civil y el juez de paz llegaron a la conclusión de que la niña, probablemente aquella misma tarde, jugando en el borde del río, del arroyo, debió de pegarse un golpe, debió de tropezarse, a lo mejor le dio un desmayo, de acuerdo, lo que fuera, pero debió de caer al río, se debió de golpear la cabeza con alguna de las rocas del río, el río como llevaba fuerza, la debió de ir moviendo, ¿vale? Hasta que en alguno de los recovecos que tiene ese arroyo, porque antes de desplomarse en la cascada grande se desploman una serie de saltos pequeños, de pequeñas pozas, de pequeñas cascadas, antes de llegar al cortado grande en el que se desploma, se debió de quedar ahí atrancado el cuerpo, pues probablemente entre ramas arrastradas de tormentas anteriores, entre algún tronco de algún pino caído, en algún recodo del río, entre algunas piedras, debió de quedarse el cuerpo de allí de la cría atrancada, la gente no lo vio y se quedaría probablemente sumergido en el agua. Pasó todo el invierno con sus heladas, con su agua gélida, con su frío, y cuando llegó la primavera y empezó a llover sobre la nieve y empezó a bajar aquel arroyo, como suelen bajar con el deshielo, con mucha fuerza y con mucha potencia de agua, de donde estuviera atrancada la muchacha, el río la desatrancó, la sacó, la lanzaría al vacío por la cascada principal y se quedó allí sumergida en la gran poza de la cascada hasta que acertó a pasar por allí el pinero, ¿vale? Y como el agua era tan gélida, era tan fría, pues el cuerpo se conservó, pues más o menos, entre comillas. Si bien ya estaba, debería de llevar tiempo, porque ya estaba rodeado de el alga, el musgo de toba, por decirlo de alguna manera. Es más correcto el alga que el musgo. En fin, con esta leyenda tétrica, ¿vale? Cerramos el círculo de la Cerrada de Utrero y la cascada de Linarejos, o el chorreadero de la mujer muerta, por esa tragedia que les ocurrió a una familia de cortijeros, aquellos cortijeros que vivían sin luz eléctrica, sin agua corriente, de lo que les daba la naturaleza, trabajando en los pequeños huertos que tenían, en los pequeños números de reses que tenían, trabajando cuando les salía faena en la madera o en otras labores del monte, vivían muy humildemente y que a bien seguro sabemos todos que dentro de aquellos cortijos pues habían muchos cuchillos y de muy diferentes tipos. Yo estoy seguro que a la catalogación que hoy en día le damos de cuchillo de campamento es perfectamente a lo que se le podría dar también en su día, en su época, en la vida de aquellos cortijos, como cuchillo de cortijo o cuchillo de cortijero. No es muy habitual oír esta expresión, pero ya sabemos que hay marcas que han sacado Joker, Taramundi, que han sacado muchos tipos de aquellos cuchillos, con aquella forma, con aquellas líneas, con aquellas geometrías, de lo que eran los cuchillos de dimensiones grandes
que se utilizaban en los cortijos. Y a continuación, pues vamos a revisar uno de esos cuchillos. Bueno, y con esta leyenda de lujo, con esta leyenda de el chorreadero de Linarejos o de la mujer muerta, más que una leyenda es una historia mitificada y convertida en leyenda, pero una historia que sucedió de verdad, ese tipo de cosas que por desgracia ocurrían y sucedían. Os voy a presentar uno de mis cuchillos favoritos de la cuchillería española, uno de mis buques insignias. Entiendo que la historia, esa leyenda tan particular de la Sierra de Cazorla, merecía un buen cuchillo, y que un buen cuchillo merecía una buena historia. Entonces, el cuchillo que os voy a enseñar hoy, con la leyenda, con la historia que os acabo de contar, no es otro que este, que nada más verlo ya lo estaréis reconociendo todos. J. Celtíbero, con las cachas, el acabado de las cachas en bambú, que efectivamente es madera imitación de textura al bambú. Lleva un trocito de guita, porque esto no es ni cordino ni paracord, es lo que en la sierra llaman un trozo de guita. Va el cuchillo, y dentro del cuchillo pues va la típica hoja explicativa y de garantía de J&V. Vamos a quitar todos los trastos de en medio, ¿vale? Vamos a quedarnos única y exclusivamente con el cuchillo y vamos a quitar el resto. Vamos a meter un poco de zoom, si nos deja el teléfono, y vamos a acercar el cuchillo para poderlo revisar en condiciones. Un cuchillazo. Este cuchillo, soy consciente de que no voy a descubrir las Américas con él, porque todo el mundo lo conoce y ha sido revisado una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Yo mismo en el canal hasta la fecha de hoy no lo había revisado porque soy consciente de que es un cuchillo que todo el mundo lo ha enseñado y todo el mundo lo ha revisado. Pero vuelvo a repetir, la historia del día de hoy, una historia mitificada que muchos pueden llegar a pensar que se ha convertido en una leyenda, aunque no es muy conocida, es de esas historias que la está devorando el paso del tiempo, porque ya ni existe el cortijo de Linarejos, ahora en su lugar hay un área recreativa con una piscina de estas antiguas que hacía el Icona utilizando el cauce del río, ¿vale? Y al final de toda la zona de Linarejos se desploma el río al vacío, en lo que se convierte el chorreadero de Linarejos o de la mujer muerta, y se desploma a la cerrada de Utrero, que días atrás también hablamos de él. Pues entiendo que esa historia merecía pues un buen cuchillo, ¿de acuerdo? Y por eso hoy me he decidido a revisar, a hacer mi revisión a mi manera, a mi forma, del cuchillo J&V Celtíbero. Reitero, nada nuevo bajo el sol, nada que no hayáis visto en otras revisiones. Vamos a empezar por la funda, ¿vale?
y la funda del cuchillo es espectacular. Reitero, como he hecho en otros modelos anteriores, porque mucha gente lo desconocía, siempre hablamos de que cuando lleva este tipo de trebilla, de trabilla, el riesgo es que al salir el cuchillo la corte, ¿de acuerdo? Esto JV lo resolvió muy astutamente, muy inteligentemente con esta pieza, este escalón, este bordillo que veis aquí. Yo creo que a estas alturas ya todo el mundo lo sabe, pero por si a alguien se le escapa, se pasa por detrás de este escalón y así la entrada y salida del cuchillo es limpia. Bajo ningún concepto cortaría la trebilla o trabilla. Mirar la forma que tiene la funda, es espectacular. Esta funda hace, mirar las cachas, esta forma de la funda hace, es la forma de la cacha, que cuando tú introduces el cuchillo, es que ya cuando le echas la trebilla ya es, pero fijaros, es que el cuchillo ni se mueve, ni se cantea. Y luego hay que sacar la trebilla de aquí, se cierra y es un cuchillo que no tiene la más mínima holgura. Volvemos a repetir la operación despacio para que lo veáis, ¿verdad? Si lo dejáramos aquí suelto, pues podría ocurrir ese accidente del que se habla, ¿vale? Entonces se pasa por debajo del escalón y se saca con tranquilidad el cuchillo. Vamos a darle la vuelta para que se le vea el nombre y vamos a enseñar la funda. La funda es fantástica, como a las que nos tiene acostumbrados JV. Mirar qué costilla y qué acabado de costilla, pero qué costilla más ancha para que el cuchillo no rompa la funda. Lo que hemos dicho, un cosido impecable, ¿vale? La forma, la ergonomía para que encaje perfectamente el cuchillo, el escalón para pasar la trebilla o trabilla por detrás y para llevar un porte vertical o un porte horizontal. O un porte vertical mucho más elevado, ¿de acuerdo? Cosa que no es nada desdeñable, porque si utilizáramos este sistema, que obviamente el cinturón entraría por aquí y saldría por aquí, ¿vale? El cuchillo queda muy elevado en la cintura en la que lo portamos, de tal manera, dejando el brazo en descanso, podemos conseguir que el cuchillo quede totalmente protegido, cubierto, tapado, como lo queráis decir, por el brazo en su posición relajada y perpendicular al suelo. Cosa que para mí es una posición más que interesante por lo que conlleva de tú con tu propio brazo proteger, ¿vale?, el acceso al cuchillo que llevas en la cintura. Si es invierno además y llevamos chaquetón, llevándolo en esta posición, el cuchillo no se verá absolutamente para nada. Bueno, y la normal y la habitual de porte vertical es con este talid que, fijaros, que señor talid, o sea, la palma de la mano, 5 dedos, como a mí me gusta. Aquí no es que quepa un ceñidor, es que sobra espacio para que pase un ceñidor tipo militar. Lleva sus dos agujeros que vienen dotados también con otra guita, insisto, ni es paracord ni es cordino, es una guita de calidad, pero una guita. Lleva para llevar un portaferrocedios, para llevar el ferrocedio, pedernal, iniciador de fuego. Pedernal no es correcto, ferrocedio, iniciador de fuego. Yo los tengo todos guardados aparte, ya os lo he explicado más de una vez. Y lleva esta funda que me figuro que cuando compras el kit completo debe venir con una piedra, ¿vale?, para afilar, pero que yo no he querido ponerle nada
para dejaros a vuestra imaginación qué es lo que puede ir en ese bolsillo. Porque mirad, en este bolsillo puede ir desde un mechero, a mí en concreto de los que se venden, me da igual hacer propaganda, el que más me gusta es el Clipper, porque sabéis que se puede desmontar y seguir utilizando la rosca y la piedra, desde un mechero Clipper con cualquier producto iniciador aquí, y esto totalmente cerrado, en una bolsita de plástico, un Clipper, elementos iniciadores ahí, puede ir una multiherramienta pequeña, que las hay de este tamaño, puede ir una navaja multiusos o no multiusos, una navaja de un tamaño comedido, ¿vale? Puede ir igualmente, efectivamente, la piedra de afilar, que es en lo primero que piensa todo el mundo, pero yo en mi caso sería lo último que llevaría. Así, como os lo digo, yo antes le metería la típica pastilla iniciadora de fuego, un mechero Clipper y un poco de yesca, o le metería una pequeña alicate multiherramienta de esos pequeñitos que hay, o le metería una navaja multiusos o no multiusos. ¿De acuerdo? Y en su conjunto, pues la funda está muy, muy, muy chula. Estos agujeros que lleva y estas hendiduras no es más que para enrollar cordino o paracord alrededor. Bueno, pues vamos a dejar a un lado la funda y vamos a ver el cuchillo. El cuchillo es una pasada. Lo pone Celtíbero, hecho en España, el logo de JV, del sol, perdón, del lobo aullando a la luna, con su agujero para cordón fiador. El rompecocos también lleva, o rompecráneos, también lleva agujero para cordón fiador, lo que puede hacerse que con el cordino que nos regalan se le puede hacer perfectamente una especie de guardamontes, o con el cordino simplemente para ponerlo a la muñeca o a la mano. Tiene una dactilera, pero ojo con la dactilera, ¿eh? La dactilera es muy escueta. Entonces, si utilizamos la dactilera para trabajos cortos, muy escueta, ¿eh? Y con un paso directo al filo. Ojito, porque yo casi que una dactilera diría que es una media dactilera. Entonces yo creo que para utilizar esta dactilera, como hemos dicho en otras ocasiones similares, habría que clavar bien el dedo en la escalera y tirar hacia el recazo el dedo, ¿vale? Así podríamos trabajar, pero mucha precaución con esta dactilera, mucha precaución. Ya hemos dicho que lleva una cremallera muy grande, muy prominente, más que cremalleras, un almenado. El cuchillo claramente es drop point, ¿vale? La caída que tiene es drop point. Solo pierde el grosor de la hoja muy al final, para concederle un poco de penetrabilidad, que se consigue gracias a la caída del cuchillo en drop point, y que aquí a última hora, una vez rebasado el vaciado, se estrecha dándole esta punta, dándole esta punta al cuchillo. Ya hemos dicho vaciado plano, una mesa generosa, un recazo generoso con un agujero, como ya hemos dicho, y un vaciado plano, ¿vale? Vaciado plano con microfilo o microbisel. Os lo muevo así un poco para que veáis el contraste de la luz y lo podáis ver. El cuchillo en sí no tiene guarda, lo que hace, como tantos otros cuchillos que estamos viendo últimamente, es que el recazo le hace una protuberancia aquí abajo, convirtiéndole en una especie de gavilán de guarda, pero que en realidad ni es guarda ni es gavilán, es el recazo del cuchillo, ¿vale? Vamos a ver el agarre, como hacemos siempre, que por la forma ergonómica que le dan, ¿vale?, a la cacha, viene aquí el dedini, apoya aquí contra el recazo, que hace funciones de guarda o de gavilán de guarda, como hemos dicho. El dedo va a la cremallera, a su parte
Fijaros, al contrario que otros cuchillos, a su parte atrasadas. No, esto sería esta posición de ocupar toda la cremallera sería muy forzada. ¿De acuerdo? Viene aquí a su parte, media más o menos del almenado, ¿vale? Y el cuchillo agarra muy bien. Aún me sobra, yo tengo la mano grande, fijaros, aún me sobra tamaño hasta la cola de pez, me sobra, ¿veis? Vamos a ver, que veáis bien el agarre, que a mí me gusta enseñároslo. Aún me sobra, o sea, que yo tengo la mano grandecita, pero el que tuviera la mano más grande, aunque la mía, cabe muy cómodamente. Y lo que sí que tiene la función es que entre el recazo que hace de guarda y la cola de pez, pues la mano queda bien encastrada aquí dentro. ¿Con este cuchillo se puede machetear? Pues claro que se puede machetear. Le pondríamos aquí el cordino fiador o el paracord o el cordón fiador, retrasaríamos la mano y con el propio peso, ¿vale? Podríamos machetear con el cuchillo. Que este cuchillo es válido para batonear, para macear, para batonear, pues dentro de la lógica y de la prudencia debida y de la madera que elijamos y de los nudos que tenga la madera y siempre muy pendientes de por culpa de las vetas o de los nudos no llevar al metal del cuchillo a unas torsiones difíciles, pues claro que se puede batonear con este cuchillo. La punta es bastante contundente, se puede trabajar con la punta del cuchillo porque se estrecha muy al final, pero también, como decimos siempre, con las prudencias debidas. La imitación a bambú de la cacha de madera es una auténtica pasada. Va con 3 tornillos fiadores, sujetas las cachas, ¿vale? Con 3 tornillos fiadores y fijaros cómo imita el bambú dándole un aspecto muy chulo. Rompecocos, rompecráneos prominente, acabado en punta, con un rebaje aquí, haciendo la forma redondeada, acabado en punta, muy útil, muy utilitario, por lo prominente que es. Quizás me hubiera gustado, quizás a mí, me hubiera gustado que como en otros modelos de JV hubiera tenido aquí una pequeña escalera, el rompecocos o el rompecráneos, pero ya estamos como la canción manchega. Y un par de huevos y un par de huevos, si mi abuela tuviera un par de huevos, no sería mi abuela, sería mi abuelo, ¿no? Pues esto es lo mismo. Si ya le fuéramos añadiendo cosas que nos gustaran a nosotros personalmente, pues no sería el celtíbero, sería otra historia. Este cuchillo es el celtíbero. Mirar que entre la guarda recazo y la cola de pez hace una forma ergonómica y que al imitar al bambú hace todas las cachas, ¿vale? Hueco para lo que estábamos viendo antes, que al hacerle el agarre al cuchillo, ¿vale? Pues quede muy bien, muy bien, muy bien sujetos. Si encima le hiciéramos con cordino o con paracord un guardamontes, pues ¿qué más queremos, verdad? Y si no, con el cordino o con el cordón fiador, pues a la mano y a la muñeca en las variedad de posiciones y posturas que hay para hacerlo. Esta mesa tan prominente que tiene y este vaciado plano le hace un filo muy robusto, un microfilo o microbisel aquí abajo, como hemos dicho. Y poco más hay que decir del cuchillo, salvo que pasamos a ver sus especificaciones. El cuchillo sin la funda pesa, fijaros qué cuchillo más potente, nos vamos a 348 gramos de cuchillo. Y el cuchillo con la funda pesa
Pues subimos, fijaros, a diferencia del Ursus, del otro día, subimos por encima del medio kilo, 500,7 gramos. Repetimos la medición, de otra forma colocado en la y volvemos indefectible a lo mismo. El conjunto sin llevar el ferrocedio y sin llevar nada dentro de la funda da idea de la robustez del cuchillo. 507 gramos. Vamos a ver, y con el supermetro Bushcraft vamos a ver lo que mide el cuchillo. Lo voy a hacer lo más fiel posible y hasta el rompecocos prácticamente el cuchillo mide, y sin el prácticamente, 28 centímetros. 28 centímetros de cuchillo. ¿Cuánto mide el filo? Perdón, el filo, la hoja del cuchillo. Pues mirar, la hoja del cuchillo está en 15 centímetros. En la parte más alta, como la cacha hace una forma oblicua, en la parte más alta diríamos que tendría sobre los 14 y pico, y en la parte más baja 15 centímetros, 15 centímetros de hoja. Ahora, de filo útil, eso ya es otra historia. Filo útil tendría unos 12 centímetros, un poco más de 12 centímetros, pero como está ahí esa especie de media dactilera, ¿vale?, que coge parte del vaciado del filo, de la hoja, ¿vale? No llega a ser 12 y medio, sino que se quedaría prácticamente en, de filo útil, unos 12 centímetros de filo útil. ¿Por qué os estoy diciendo esto? Porque mirar, aunque el vaciado esté aquí, ¿vale? Aunque el vaciado esté aquí, voy a meter un pelín el zoom. Vamos a ver. Aunque el vaciado esté aquí, veis que la media dactilera utiliza parte del filo, ¿vale? Entonces, volvemos al metro, vemos que tiene un recazo de más de 2 centímetros, de 2 centímetros y medio, ¿vale? Y que el choid o dactilera pues tiene 1,5, 1,7, y que se mete por lo menos medio centímetro dentro del vaciado. ¿Veis el vaciado? ¿Vale? Pues la dactilera se mete más o menos, espero que lo estéis viendo, medio centímetro dentro del vaciado. Por lo cual el filo útil realmente se queda en los parámetros que hemos comentado. Vamos a ver varias cosas con el calibre o pie de rey. Una de ellas, el ancho, grosor de hoja, que supera, en este caso mío, supera, no llega a 6 milímetros, pero supera los 5 milímetros. Tiene 5 milímetros y pico, ¿vale? Y si nos vamos aquí, a la parte de atrás, ¿vale?, pasa exactamente lo mismo, incluso se acerca un poco más a los 6 milímetros. No llega, pero tampoco son 5 milímetros escuetos, un poco más. De ancho, hay que tener en cuenta de que al imitar al bambú, pues vamos a intentar hacerlo desde una de las partes más anchas, ¿vale? Entonces, de ancho, de cacha y cabo tiene 2 centímetros con 3, ¿vale? 2 centímetros con 3. Y antes se nos ha olvidado, aunque no me gusta hacerlo de esta manera, se nos ha olvidado, porque sabéis que no me gusta que el metal toque, medir cuánto mide
de ancho de pala y viene a ser casi 4 centímetros. A mí me arroja mi calibre o pie de rey, me arroja 3 centímetros con 9, pues eso, prácticamente 4 centímetros de ancho de pala. Todo un cuchillazo. Mirar, y como unas palabras finales o unas apreciaciones finales, mientras que guardo el cuchillo en la funda, os diré que este cuchillo, acordaros, lo sacamos de aquí, este cuchillo es este cuchillo en la famosa e imaginaria enciclopedia de la cuchillería española, que espero que algún día la haga alguien, la realice alguien, no es que este cuchillo tuviera que estar en esa enciclopedia, sino que tendría que ocupar uno de los primeros puestos o de las primeras páginas de esa enciclopedia. Este cuchillo además ha recibido premios, ¿eh? Cuchillo, ahora no me acuerdo exactamente porque son cosas que las escuchas pero no las memorizas. Este cuchillo ha sido premiado, ha recibido premios. Ha habido evoluciones de este cuchillo, hay otros modelos que son evoluciones más pequeñas de este cuchillo o con otras diferentes particularidades, pero que son la evolución del celtíbero. Son el celtíbero con apellidos, los apellidos son los que le dan esas diferentes especificaciones y es un gran cuchillo, es un cuchillo apreciado a nivel mundial. Vamos, sirve para todo. Este es como dirían en valenciano, y perdonadme porque no soy valenciano parlante y los que no somos valenciano parlantes quedamos un poco ridículos hablando en valenciano, pero es un totenú, ¿eh? Un todo en uno, ¿vale? Un cuchillo que sirve para la totalidad, estoy convencido, de las actividades de bushcraft, aire libre, supervivencia que realizamos. Este cuchillo yo estoy convencido que lo puede llevar desde un montero, desde un cazador, lo puede llevarse de supervivencia, lo puede llevar un ganadero, lo puede llevar un ganadero en la trashumancia, se puede utilizar para la supervivencia, se puede utilizar para las construcciones y para la pontonería, y tanto se puede cortar y batonear madera con él, macear madera con él, como que se puede procesar alimentos. Es, señores, un cuchillo de esos que dices, si no se hubiera inventado, habría que hacerlo.